La sesión anterior habíamos estado introduciendo un poco el concepto de de las máquinas, CNC, algunos aspectos teóricos en torno a estos dispositivos. Habíamos visto, las ventajas que nos da respecto al maquinado convencional. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué recuerdan de esas ventajas? ¿Qué tiene de interesante el CNC frente al maquinado normal, al estándar? Ahí los leo, los escucho. Pero de producción en masa, o sea, es más rápido para todos y más económico, según lo que según lo que usted nos dijo. Muy bien, esa es una. Sí, adelante. Tiene mejor acabado. Mejor acabado, excelente. ¿Qué más? Eran varias cosas. Mayor eficiencia, profesor, eficiencia. Mayor eficiencia, ya. Mayor precisión. Mayor precisión. Piezas iguales sin errores. Eso tiene una palabra. Eso se conoce como repetibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, una que era también relacionada respecto a los operadores. Algunas ventajas respecto al tema de los operadores. Menor dependencia de los operadores. Exactamente. Menor dependencia de los operadores. La calidad de la cada vez mucho Menos mejor. Como accidentes. comenta eso. Ajá, claro, restringimos la cantidad de accidentes, mejor acabado, fabricación de muchas piezas. Muy bien, así es, todo eso constituye las ventajas principales, ¿no? Bueno, tenemos algunos componentes básicos, ¿sí? En cuanto al torno, bueno, en cuanto a la utilización de las máquinas CNC. Dijimos que había tres elementos importantes, claves, que están presentes en todas las máquinas CNC. ¿Cuáles eran? Claro, Podría ser la computadora, creo, la unidad de La control. unidad de control numérica, creo que no me recuerdo. ya, la unidad de control de la máquina, o sea, la MCU, así es, esa es una. La máquina de herramienta, creo que era una también. El Ya, o sea, software. el fierro, claro, el software, esas Uy, tres. sí. Así es. O sea, básicamente tres cosas: el cerebro, que es el MCU, el fierro, que es la máquina de herramienta, y el software, que es el algoritmo, ¿no? Bueno, como nos comenta Juan también por aquí, en cuanto a las ventajas, ¿no? Se puede fabricar diferentes piezas geométricas. Claro que sí, piezas que incluso manualmente sería muy difícil, quizás imposible. Bien, entonces hoy día vamos a hablar un poco de la estructura en general de las máquinas CNC. Bueno, la primera hora y media, porque luego ya vamos a pasar a una parte práctica, para lo cual espero que todos ya tengan operativo su software AutoCAD. Sí, AutoCAD, no SolidWorks, antes de que me lo pregunte, AutoCAD, ¿ya? AutoCAD para sacar los PDFs y vamos a trabajar con eso. Entonces, por eso que recuerdan un poco. Bueno, entonces, estructura de la máquina CNC. Lo que se quiere básicamente con el CNC, como hemos mencionado, es que una computadora pueda controlar y monitorear los movimientos de una máquina de herramienta. Control y monitoreo, en teoría de control, básicamente es lo que se conoce como supervisión y la acción, pues, ¿no? Entonces, controlar quiere decir que CNC mande a los actuadores a hacer algo, y monitorear quiere decir que el CNC tiene que ser capaz de darse cuenta si realmente esto ocurrió. ¿Sí? Entonces, cuando se hable de monitoreo, la primera palabra que tiene que venir a sus cabezas es realimentación. Y la única realimentación electrónica que se puede desarrollar es a través de instrumentos de medición, o sea, sensores. ¿Sí? Pueden ser instrumentos de detección como un final de carrera, para que tu máquina te avise si es que ya el motor en algún eje ya se está desplazando demasiado, llegando al límite, ¿sí? Porque lo que no quieres, ¿no?, es llevar ese movimiento más allá de lo que la máquina te permite, ¿no? Entonces ese monitoreo es importante. O podría ser algún dispositivo que haga una medición continua, por ejemplo, ¿no? Como un tacómetro, ¿sí? Que te mide velocidad. O sea, eso no es un instrumento digital de binario, ¿no? Que te mide todo o nada, sino te mide un valor continuo, un rango de valores, mejor dicho, ¿no? Así como el tema de la posición también muchas veces, ¿no? O sea, de repente no solamente hace falta el final de carrera, que es el punto extremo, sino también a través de dijimos, ¿no? A través de los resolvers también conocer la posición exacta, ¿no? Bueno, y los pulsos que esto nos proporciona. Entonces, entre las diferentes máquinas se pueden mencionar algunas que son las que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Algunas de hecho ya las conocen, seguramente ya las han trabajado, creo que en el pabellón C, sí, incluso hay una fresadora que ya deben haber trabajado en el curso
Yo creo que cómo se llama este curso, no recuerdo, pero bueno, ahí creo que lo utilizaba, es manual. Sí, bueno, el torno, que es algo similar, pero horizontal, bueno, parecido, digamos, no tan similar. La máquina rectificadora, máquina de corte láser, chorro por agua, bueno, corte por chorro de agua. Sí, que a veces ahí puede haber un poco de confusión, ¿no? A veces podría pensar uno que simplemente se utiliza agua y nada más. Y en realidad no, es agua con un abrasivo. Es una mezcla. Bueno, electroerosión, la estampadora, una prensa, brazos robóticos, muy utilizados hoy en día en la industria automotriz, por ejemplo. Sí, y en muchas industrias donde también se requiere una precisión, bueno, que el humano no puede llegar a tanto, pues los robóticos son una excelente opción. Y no solo eso, no sé si por ahí de repente se han cruzado con esos videos donde había, no sé en qué lugar era, no estoy seguro si Argentina o España, pero había una pizzería, y en esta pizzería, pues los brazos robóticos se encargaban de hacer la pizza, ¿no? Entonces, simplemente uno decía ya qué pizza quería y los brazos robóticos ya solitos se encargaban de todo lo demás, ¿no? Entonces, interesante, bueno, no sé si realmente será rentable, pero es una opción, ¿no? Enrutadores CNC también, impresoras 3D, sí, que dentro de todos los que estamos mencionando acá es quizás el bicho raro, porque la impresora 3D es un dispositivo de fabricación aditiva, a diferencia de todos los demás que son sustractivos, ¿no? Y todas estas máquinas poseen una estructura mecánica, dijimos, o sea, la parte del fierro, la máquina de herramienta, ¿no? Y es accionada por elementos electromecánicos, ¿no? Muchas veces podría ser algo tan sencillo como un contactor trifásico o de repente algún relé de control. Y estos son gobernados por una unidad de control electrónica, ¿no? Que podría ser desde un simple microcontrolador o un Arduino o un Raspberry Pi o un SP32 o similares, ¿sí? Soluciones embebidas, o de repente un controlador más potente como un PLC, o de repente algún punto intermedio, ¿no? Una placa de desarrollo ya de fabricantes, ¿no? Ya según lo que se desee, ¿no? Y hace las veces de unidad de control electrónica y a su vez es programable, ¿no? Algo que es muy importante aquí es este dibujo que tenemos en pantalla. Vamos a analizarlo un poco. Una máquina CNC, como dijimos, tiene su MCU, que es la unidad de control, ¿no? Que es el cerebro. Y cuando hablamos de los dispositivos de entrada por una MCU, hablábamos, ¿no? De que, bueno, y lo vamos a detallar también, que hay varias formas en las cuales tú puedes ingresar la información a esta MCU. Una de ellas es la más, probablemente la más conveniente, ¿no? Una que se ve bastante en internet, es utilizar un pendrive, ¿sí? O sea, una memoria USB. Vas con el programa, que como es un programa basado en texto, pues es bastante liviano, entonces, digamos, un pendrive de, no sé, pues 1 GB ya es mucho todavía. Pero bueno, con eso vas, le descargas el programa, la MCU, y puedes descargar varios, ¿no? Varios programas de partes, ¿no? Tantos programas como piezas diferentes quieras fabricar. Y con esta MCU, pues tienes, bueno, primero tienes la Display Unit, que es la unidad de visualización, que es básicamente el panel, ¿no? Donde está la parte gráfica que te avisa todo lo que has mencionado, ¿no? Todos los estados de alarmas, para que puedas monitorear la ejecución del programa, para que puedas visualizar la simulación del maquinado, si fuera el caso. Entonces, bueno, para la parte gráfica tienes la unidad de display. Y como ven las flechas, la flecha te indica cuál es el flujo de la información, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la Display Unit es la que va a recibir información, por eso la flecha ingresa a ella, ¿no? Y sale del MCU. Mientras que en el caso de los programas, pues la flecha ingresa al MCU, ¿no? O sea, todos los programas son entradas para el MCU. Bueno, el MCU tiene dos elementos muy importantes que vamos a detallar también, que son la DPU y la CLU, ¿sí? La unidad de procesamiento de datos y la unidad de lazo de control. Solamente, ¿no? Ustedes que han llevado mecatrónica saben que si hablamos de un lazo, vamos a hablar de 3 cosas, ¿no? Controlador, actuador, sensor, ¿sí? Controlador, actuador, sensor, 3 elementos. Donde el controlador está claro que es la MCU, ¿no? Y esta MCU tiene como salidas, primero tiene la información de movimiento, que es el motion data, ¿sí? Que es básicamente qué o cuántos pulsos hay que enviar a tal o cual motor para que los motores puedan andar, cierta cantidad de desplazamiento lineal para lograr la trayectoria deseada de la máquina de herramienta, ¿no? Y esta información va a llegar al sistema de, bueno, de accionamientos, o sea, el driving system, que es básicamente los drivers, ¿no? Las tarjetas electrónicas que contienen los transistores de potencia que van a entrar en corte y saturación según el desplazamiento deseado. Y lo hacemos así para poder amplificar la corriente
ya que la MCU tiene salidas de control de muy baja corriente y tú no podrías directamente accionar un motor con eso. Entonces es necesario este paso intermedio a través de la unidad de accionamiento, ¿no? Y esto con la información de motion. Y bueno, esta información del accionamiento va a ir o es decir, las salidas ya de potencia, ¿sí? Van a ir a la máquina herramienta, o sea, el machine tool, que es el fierro, ¿no? Es decir, toda la máquina, toda la estructura mecánica, ¿sí? Metálica, donde también están montados los motores, entonces esto va a permitir accionar esto. Y además, la máquina herramienta tiene otras funcionalidades, no solamente controlar los motores de los diferentes ejes, sino también tiene funciones misceláneas para que el sistema pueda andar. Una de esas funciones, por ejemplo, es activar o desactivar el refrigerante, ¿no? Ya que a propósito de toda la fricción que se va a desarrollar en algunas herramientas, o en algunas máquinas herramientas como fresadoras, tornos, es, bueno, muy recomendable, por no decir imprescindible, que tengas un sistema de refrigerante a modo de que puedas cuidar o prolongar la vida útil de tus, bueno, de tus fresas, ¿no? De tus diferentes herramientas, ¿no? Otra función miscelánea podría ser echar a andar el motor de la máquina herramienta, ¿no? Es decir, si tienes una fresadora, quieres que ya el lucillo empiece a girar, pues activas el lucillo. Entonces, esa es una función miscelánea. O detenerlo, ¿no? También es otra función miscelánea. Cambiar de herramienta también está dentro de las funciones misceláneas y así vamos a encontrarlas. Hay bastantes en realidad, pero estas son algunas de las más importantes, ¿no? Bueno, bueno, y una vez que la máquina tiene empieza a funcionar, es decir, los motores empiezan a andar, todos los sistemas misceláneos también accionados empiezan a operar en la máquina herramienta, pues esta a su vez tiene instrumentos de medición que se van a encargar de llevar esto a un sistema de retroalimentación y te va a permitir controlar o monitorear básicamente dos cosas, que son la posición y la velocidad. ¿Sí? La posición de los diferentes ejes y la velocidad bueno, tanto del lucillo, si fuera, por ejemplo, una fresadora, como de repente el cabezal, si fuera un torno, ¿no? El cabezal, por si acaso, es el motor lateral que se encarga de hacer girar la pieza en un torno, la pieza en bruto. Y bueno, todo esto llega a la unidad de lazo de control, ¿sí? Entonces, como verán, tenemos ahí un lacito, un lazo que está, creo, bastante claro, que justo lo voy a dibujar para que ustedes lo vean, ¿no? Acá tienes el lazo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte, pues, donde, digamos que el curso de mecatrónica y el curso de CNC se unen, ¿no? Entonces, el CLU se encarga de esta parte. Claro que entonces el CLU tiene que tener muy claro cuáles son los valores, digamos, de alarma, ¿no? Valores extremos que podrían significar algún problema para todo el sistema, ¿no? De repente, no sé, pues se me ocurre que le pones al bucillo o quieres darle una velocidad muy alta para lo cual el motor no está preparado, entonces el control loop unit tendría que avisarte, oye, por si acaso esta velocidad es muy alta, pucha, no lo hagas, ¿no? O sea, dale un poco menos. O en su defecto, simplemente limitarte a la velocidad nominal del motor. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que haría la Control Loop Unit. La DPU, que no le he mencionado mucho, tiene varias funciones, ¿sí? de ejecución de las diferentes instrucciones que gobierna la MCU, pero una de las más importantes, y eso tomen nota, es la interpolación. ¿Ya? Interpolación. Un punto en el C1 al que me diga que era interpolación, al primero que me diga que era interpolación. Profesor, sería escoger un valor que está entre un máximo y un mínimo, ¿no? ¿La interpolación? Claro. No es eso. A ver, Santiago. Un poco con la idea de mi compañero, creo que se refiere a ubicar un valor específico bajo dos valores distintos. No. En el contexto de las máquinas CNC, interpolación no significa eso. Profe, ¿se refiere a la polaridad? Docente, disculpe. Polaridad no, tampoco. Víctor, sí. Sí, respecto ¿no? a los equipos CNC, interpolación más o menos, bueno, viene a ser que calcula la trayectoria, ¿no? En 2 puntos. Más o menos, pero no exactamente. No está muy claro, lo hemos dicho la vez pasada. Bueno, en 2 puntos puede ser en 2 ejes, ¿no? O hasta 3. Más o menos. Va por ahí, pero no has dado exactamente con el concepto.
Interpolar. ¿Qué significa interpolar? O sea, ¿por qué es tan importante interpolar? Porque básicamente la DPU lo más importante que hace es eso, ¿no? Interpolar. ¿Se refiere a calcular los puntos intermedios? No. Interpolar. Ya, bueno, les digo, interpolar básicamente significa que vas a poder controlar de forma simultánea 2 o más ejes. Eso es interpolar. Claro, lo que me están diciendo es el concepto de interpolación, pero en otros contextos, ¿no? En CNC, interpolar significa eso. Y la DPU se encarga de esa cuestión. Entonces, eso que te permite no solamente hacer trayectorias rectas, sino trayectorias curvas y rectas, pero no solamente en un eje, sino en varios. ¿Sí? Hacer líneas diagonales, curvas, y etcétera, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que te permite que el CNC pueda operar. Hoy en día un CNC no puede funcionar si no tiene eso, ¿no? Que es fundamental. Bien, entonces, bueno, yendo a la parte de componentes mecánicos de una máquina CNC, pues hay muchos elementos que van a depender del tipo y el tamaño de la máquina que vayas a necesitar para tu trabajo, ¿no? Sí, pues si es que requieres una máquina muy grande, muy aparatosa para maquinar piezas metálicas, por ejemplo, una fresadora podría ser la mejor opción, ¿no? O si de repente vas a maquinar piezas con una forma cilíndrica, como de repente por ahí, no sé, alguno de los elementos que ustedes trabajan normalmente, ¿no? También podría ser un torno, o si de repente necesitas algún elemento que, no sé, pues cortar de repente cerámicos, ahí creo que utilizan bastante el corte por agua, o si de repente vas a utilizar algo que no quieres que sea muy grande ni muy aparatoso, pero quieres solamente maquinar materiales blandos, ahí la mejor opción sería el enrutador CNC. Sí, que puede ser incluso de escritorio, no son muy caros. De hecho, desde $100 ya puedes encontrar en internet CNCs, bueno, enrutadores CNC, ¿no? Y entonces hay tres elementos que van a ser muy importantes para la estructura, ¿no? Bueno, básicamente para la parte mecánica, que son la estructura, o sea, el fierro, el sistema de desplazamiento y las transmisiones, ¿no? Vamos a analizar un poco esto. En cuanto a la parte mecánica, bueno, es lo que va a soportar a todos los demás elementos, mantiene la rigidez, ¿sí? Y se montan sobre las guías y las transmisiones. Ahora también tiene que ser muy resistente, de modo que como van a haber esfuerzos mecánicos a propósito del maquinado, entonces no debe torcerse, debe contrarrestar estos esfuerzos, debe poderlo tolerar. Y en el caso de una impresora 3D, por ejemplo, o un cortador láser o un plotter, pues esto es muy diferente porque una impresora 3D no necesita gran rigidez, ¿sí? Porque es simplemente una máquina que va a estar depositando el material según la geometría que se desee fabricar, ¿no? Entonces no hay ningún rozamiento, digamos, exagerado, ni nada como los casos previos, ¿no? Igual un cortador láser, ¿no? O sea, ni siquiera hay contacto físico, ¿no? Todo a través de láser o plotter, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que debería preocuparnos es que la máquina sea lo suficientemente rígida como para que no vibre cuando alguno de los ejes o alguno de los motores de los ejes esté operando, ¿no? Ya sea el eje X, el Y o el Z, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho, ¿no? Del material que se va a trabajar, lo que se quiere, ¿no? Entonces, de ahí partimos hacia el tema del diseño, ¿no? Eso les puede servir para el trabajo de la unidad 4. Algunos ejemplos. Aquí tenemos una enrutadora CNC, ¿sí? Un router CNC, en este caso el Piraña FX. Como ven, tiene ahí arriba un taladrito. Sí, hasta incluso si ustedes lo analizan un poco, pues esto lo podrías incluso fabricar, ¿no? O sea, haces una estructura con ese tornillo sin fin, que no necesariamente tiene que ser metal, hasta de repente puede ser madera o material que no sea muy complicado de trabajar, pero que sea lo suficientemente rígido para que no vibre al momento que se mueva y puedas lograr los acabados que se esperan de un CNC. ¿Sí? Y el otro, bueno, que tenemos ahí a la derecha es una fresadora de bancada, en este caso es una CNC, y lo sabemos porque tiene una pantalla, ¿no? Si fuera una fresadora normal, no tendría eso. Entonces ahí nos damos cuenta rápidamente. Aparte que también, bueno, en este caso tiene algunas manijas, ¿sí? Pero eso ya es como algo accesorio, ¿no? Se entiende que eso es como un respaldo, de repente para hacer algún ajuste por mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero ya cuando ves la pantalla, ya indudablemente ya sabes qué es lo que está pasando ahí. Bueno, en cuanto a la parte del sistema de desplazamiento, es necesario, ¿no? Para que la CNC pueda mover sus diferentes ejes, ¿sí? Entonces debe poder soportar las altas cargas y poder permitir el movimiento de los diferentes ejes de forma lineal. Tiene dos elementos que son las guías, que son los elementos de la imagen superior,
y los rodamientos que están en la parte inferior, ¿sí? Entonces las guías se colocan, ¿no?, en toda la trayectoria que va a permitir al eje de la máquina poderse mover y los rodamientos, ¿no?, que se van a desplazar sobre las guías. Entonces, bueno, en cuanto a las transmisiones, ¿no? Bueno, los recorridos se van a ejecutar por la acción única, que es si fuera un solo motor o combinada, si fuera interpolada, ¿no?, de los desplazamientos de cada uno de los ejes. Entonces, básicamente, X, Y, Z, si fuera una fresadora, puede ser X y Z si fuera un torno, porque en un torno no tienes eje Y. ¿Sí? Bueno, ahí un poco adelantándonos a la unidad 3. Y bueno, la pieza tiene que desplazarse de esa forma, ¿no?, de forma interpolada en estos ejes. Entonces, la transmisión nos va a permitir realizar estos movimientos a partir del giro básico del motor, ¿no? Es decir, vamos a convertir este movimiento rotativo en un desplazamiento lineal. Entonces, para eso nos va a servir la transmisión. Entonces, hay diferentes tipos de transmisiones. Vamos a analizar rápidamente 4 de ellos, ¿sí?, que son el lucillo de bolas, la cremallera de piñón, el tornillo rosca y, bueno, la correa dentada, ¿no? En el caso del lucillo de bolas, pues es un actuador lineal, perdón, ¿sí?, que tiene, bueno, la característica más resaltante que tiene pocas pérdidas por fricción, es el más preciso, es un poco caro, pero tiene el problema también de que si la máquina es muy larga, ¿sí?, o tienes una longitud considerable, pues el lucillo puede pandearse, ¿no? O sea, puede tener ese inconveniente, ¿no? Y esto podría repercutir en la precisión. Entonces es una cosa que hay que observar, ¿sí? Y el movimiento ocurre, ¿no?, por el principio de recirculación de bolas, ¿no?, dentro del lucillo. Es un tornillo sin fin que tiene un canal, ¿sí?, y un acoplamiento, ¿no?, por el cual se fija, ¿no?, el conjunto mecánico que vamos a mover. Entonces la rotación se va a transmitir cuando el motor gire al tornillo y pues el cuerpo del acoplamiento se desplaza en forma longitudinal. Entonces ahí tenemos el lucillo de bolas, como pueden ver ahí todos sus elementos, tiene el tornillo, tiene ahí bueno, estos canales por donde van las bolitas, etcétera, ¿no?, donde recirculan, digamos. Y la idea es que a través de estas bolas, pues, se garantiza la transmisión de esfuerzos y unas pérdidas por fricción que son mínimas, ¿no? Bueno, debido a la propia geometría, ¿no?, del lucillo de bolas. Además, tiene gran exactitud y gran repetibilidad en los desplazamientos, ¿no? Y otra cosa más es que también, pues, bueno, incorpora un embrague en la conexión del tornillo sin fin, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lucillo de bolas. Sí, se utiliza bastante. Por ejemplo, en máquinas de escritorio, por ejemplo, se utiliza mucho. Sí, en los rotadores CNC, por ejemplo, este es clásico. ¿Sí? Incluso ven ahí cómo se desplazan, ¿no?, las bolas, ¿no?, del tornillo. Bueno, otro elemento que se puede utilizar es la cremallera y piñón. Se utiliza mucho en máquinas grandes porque se puede obtener grandes precisiones con un engranaje reductor. Es más barato que el lucillo de bolas, no tiene el efecto backlash y el problema es que, bueno, puede generar bastante ruido cuando chocan los engranajes, ¿no? Entonces, bueno, este ruido es un poco mayor incluso que otros sistemas. Sí, un poco ahí para detallar este backlash. Bueno, seguramente por ahí de repente alguien ya lo ha visto. Sí, bueno, básicamente es un juego mecánico, ¿no? Juego mecánico, bueno, entre los diferentes dientes de los engranajes, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Cremallera y piñón. De esa forma convertimos el giro en movimiento lineal, ¿sí? Listo, muy bien, seguimos. El siguiente es el tornillo rosca Acme o trapezoidal, ¿sí?, que tiene una rosca con un ángulo de 29 grados. Es un poco menos eficiente, es un poco menos preciso que el lucillo, y esto debido al backlash, ¿no?, como vimos. Bueno, ahí también igual, ¿no?, un GIF que pude recuperar para ustedes. Y el último que vamos a analizar rápidamente es la correa dentada, ¿no?, que es uno de los más utilizados, sobre todo en impresoras 3D, máquinas hobbyistas, ¿no? Es uno un poco más pequeñito, más accesible en cuanto al costo, no requiere mantenimiento, es silencioso, ¿sí? Y es básicamente esto, ¿no? Entonces, esta es la correa dentada. La transmisión. Muy bien.
Bueno, todo eso en cuanto a la parte mecánica, que estoy seguro ustedes lo conocen mucho mejor. Y aquí es donde viene la parte donde muchas veces ahí se sufre un poquito más, que es la parte eléctrica. Entonces, vamos a detallar qué es lo que ocurre en CNC en la parte eléctrica, ¿no? Los diferentes, los diferentes elementos eléctricos que van a intervenir van a encargarse de coordinar el movimiento de la máquina, ¿sí? De que pues, se puede interactuar con el usuario, en el caso de los displays, por ejemplo, y recibir y enviar datos, la parte de comunicaciones, ¿no? La transmisión, recepción de información. Entonces vamos a mencionar 4 diferentes elementos que son los que se van a, digamos, involucrar como componentes eléctricos para el funcionamiento correcto del CNC, que son el MCU, que ya lo hemos mencionado, los drivers de los motores propiamente, y la fuente o las fuentes de alimentación. Entonces, vamos a analizar brevemente este dibujo también, porque la MCU puede ser de diferentes, o sea, puede tener una diferente arquitectura, ¿no? Dependiendo del tipo de máquina, ¿no? El presupuesto y demás, ¿no? Entonces, puede ser un panel de control industrial, como ocurriría, por ejemplo, en un taller minero. Si de repente un sistema como el Sinumeric de Siemens podría ser algo industrial, o de repente un FANUC, ¿sí? Un Fagor también. Entonces tienes ahí tu pantalla, tus teclas de membrana, tu para emergencia, tus diferentes botones para accionamiento manual, etc. O también podría ser un sistema basado en PC, donde tienes una PC con una tarjeta de red, por ejemplo, y pues esto se encarga de enlazarse con otros sistemas para reportar información y ser comandado remotamente, entre otras cosas. También podría ser un sistema embebido, que es un sistema como, bueno, basado en microcontroladores, ¿sí? En displays básicos también para poder hacer el trabajo. Lógicamente estaríamos hablando de un sistema mucho más económico, ¿no? O por último, un PC todo en uno, ¿no? O un sistema todo en uno, ¿no? Que ya engloba todos los diferentes sistemas integrados y ya no... bueno, eso es lo que probablemente te ofrecería un fabricante, ¿no? Entonces, este sistema, la MCU, puede tener, bueno, debería tener una fuente de alimentación para que pueda operar, ¿no? Como cualquier equipo electrónico, ¿no? Y entonces vas a necesitar una fuente de poder que ya sea conmutada o lineal. ¿Por qué? Porque estos sistemas trabajan con corriente continua. Mucho de la electrónica que ocurre ahí dentro trabajan con corriente continua. Entonces, puede ser una fuente conmutada como la que, bueno, la fuente lineal, mejor dicho, como la que ustedes ya conocen de los cursos de máquinas eléctricas, ¿sí? Todos los que hicieron su fuentecita, que me imagino que son muchos, si es que no todos, saben, ¿no? Cómo es una fuente de alimentación DC, tienes ahí el transformador, los diodos de rectificación, los condensadores de filtrado y finalmente el sistema regulador de tensión, ¿sí? Entonces tienes una fuente regular, te proporciona un voltaje DC y la corriente está limitada básicamente al funcionamiento de bueno, de todo el conjunto, ¿no? Ya sea los diodos, la potencia del trafo y finalmente la corriente máxima del regulador, ¿no? Pero digamos que un valor para una fuente típica de laboratorio puede ser, no sé, llegar de 0 a 30 voltios DC y manejar un máximo de 2 amperios, quizás podría ser algo interesante, ¿no? O sea, estaríamos hablando de aproximadamente, bueno, si fueran 30 voltios a 2 amperios serían 60 voltamperes, ¿no? O 60 watts, mejor dicho. Para lo cual, pues el transformador sería de aproximadamente unos 100 voltamperes, entonces más o menos por ahí, ¿no? Para tener una idea. O sea, no sería muy grande, pero sería bastante funcional. Esa es una opción. Sin embargo, como ustedes habrán podido ver también, los transformadores son máquinas eléctricas muy pesadas, ¿sí? A efecto del hierro, ¿no? Que es bastante denso, es muy pesado, es aparatoso, es fastidioso, ¿no? Entonces, en algunos circuitos o algunos sistemas se puede trabajar también con sistemas conmutados, fuentes conmutadas. Esas fuentes conmutadas, para resumirlo un poco, también se le conoce como fuente switching, así de switch, de interruptor, porque internamente va a tener un transistor de potencia que va a estar conmutando entre corte y saturación a gran velocidad y va a tener sistemas RC, bueno, RLC, que van a poder, bueno, RLC no, perdón, LC, con bobinas, condensadores que van a encargarse de que esos cortes del transistor pues puedan utilizarse para generar voltaje en corriente continua. Entonces, es una solución que tiene la gran ventaja de que el transformador ya no va al ingreso de la tensión alterna, sino va después. Entonces, eso que te permite que puedas trabajar con un transformador mucho más chiquito y más liviano. Y se habrán dado cuenta muchas veces que si uno va
por ejemplo, a Pizarro, ¿no? Buscar equipos de electrónica general, o si de repente tienes por ahí en casa algún equipo electrónico que tiene su fuente, ¿no? Que normalmente vienen, ¿no? Esos encapsulados, plastificados negros y con las inscripciones, ¿no? De repente una marca que podría ser conocida es Sanwa, por decir alguna, ¿no? Vaya muchas, ¿no? Entonces, trabajan con esta forma de alimentar los sistemas, ¿no? Son sistemas conmutados que son bastante útiles para la gran mayoría de aplicaciones. Hay aplicaciones donde de repente no es tan útil esto como, por ejemplo, audio. Sí, me ha pasado porque a veces puede ser un poco ruidoso para esas aplicaciones, pero para aplicaciones en general, digamos que podría funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, esta es otra opción. En cualquiera, bueno, cualquiera sea el caso, si utilizas una computadora o una lineal, esto va a energizar tu MCU y la MCU a su vez va a enviar información a los drives, o sea, a los accionamientos, ¿no? Como dijimos, los drives son los sistemas que van a encargarse de hacer que los motores de paso giren, ¿sí? Van a actuar como un amplificador de corriente, básicamente, ¿no? Pero también tiene una electrónica interna que va a permitir que solamente enviando dos señales, es decir, el sentido de giro y mandar los pulsos para generar la secuencia de pasos, pues ya la tarjeta se encarga de suministrarle a los motores de pasos las señales correctas a sus bobinas, a las bobinas de los motores para que puedan girar. Porque recuerden que un motor de pasos tiene normalmente 4 cables, ¿sí? Que se corresponden con, bueno, son 2 bobinas, cada bobina tiene un extremo, entonces tiene 4 puntos de conexión. O sea, la salida de los drives normalmente son de 4 cables a cada motor, ¿sí? Entonces el drive se encarga de enviar a cada salida pues el voltaje correcto para que el motor pueda girar, porque esto tiene que ocurrir en secuencia, ya es un funcionamiento ya del motor paso. Pero bueno, eso ya el drive se encarga, solamente le pones el sentido. Por ejemplo, no puedes tener un cable que carga 0 o 5 voltios. Si es que 0 es sentido antihorario, si es 5 voltios es horario. Y otra línea de control donde al drive le digas, pues mandas una cierta cantidad de pulsos para determinar la distancia que quieres que el motor se desplace. Y eso es básicamente. Ahora, verán también en el circuito que bueno, se menciona que la fuente de poder también va a alimentar a los drives. Ahora dirán, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? ¿O por qué podría ser así? Lo que pasa es que la MCU puede trabajar a un voltaje de control que, digamos, podría ser 12 voltios como ocurría en los Arduinos, pero los drives no necesariamente van a trabajar a ese voltaje, porque los drives tienen que tener una alimentación que permita energizar a los motores de pasos, y los motores pueden tener un voltaje en DC de operación que sea más alto. De repente 30 voltios, 50 voltios DC, 60 voltios. Entonces necesitas una fuente dedicada para la parte de potencia de los motores, ¿sí? Y que va a estar conectada a los drives, y ya los drives se encargan de repartir esta energía, digamos, ¿no? A los motores de pasos. Entonces, por eso hay 2 fuentes de poder que podrían haber en el circuito. Ahora, esto no es estrictamente necesario, porque en algunos sistemas tú puedes tener una fuente de poder que se encarga de alimentar todo. Y eso ya dependerá del diseño de la MCU, ¿no? Pero si en algún momento ven un diagrama de control o diagrama de conexiones de estos sistemas y ven 2 fuentes, bueno, ya saben por qué, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a la parte de drives y motores. Y bueno, finalmente todo esto se realimenta, ¿no? De vuelta al MCU, o sea, los motores de pasos también tienen, bueno, sí, mecanismos a partir de los resolvers, los encoders, si fueran digitales, para que puedan enviar información de la posición al MCU y se ejecute el lazo de control de posición. Entonces, eso ocurre ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a analizar brevemente cada uno de los componentes que están, bueno, que se involucran aquí en la CNC. Entonces, la MCU es es uno de ellos, ¿sí? Es el cerebro del sistema CNC. Tenemos 2 subunidades de la MCU, como vimos hace un momento, que son la DPU, ¿sí? La Data Processing Unit, y la CLU, que es la Control Loops Unit, ¿no? Si nosotros analizáramos una MCU industrial, lo primero que verías en un sistema real sería esto, ¿no? Entonces tendrías ahí, bueno, en la pantalla, en la parte superior, con todas las cuestiones que hemos venido mencionando, ¿no? Esos números y las letras ya saben que son, ¿no? Los diferentes ejes, los puntos son las coordenadas, ¿sí? A las cuales se quiere que esto se vaya a mover.
Y como verán en la parte superior, no sé si llegan a ver qué dice, ¿no? N10, N20, N30, N40 ya. Esos son los diferentes bloques de ejecución que van a ocurrir en el programa, ¿no? Puedes tener muchos más, dependiendo de la complejidad de la pieza, ¿no? Puede que requiera 100, 1000, 10.000, no sé, depende lo que esto sea, ¿no? Y bueno, información adicional ahí en la parte derecha, ¿no? Además, como verán, tiene bastantes pestañas de monitoreo, control, entonces son bastante completas, ¿no? En la parte derecha, en la parte inferior también van a ver que tenemos algunos botones de membrana, ¿sí? Que internamente suelen tener pues un poco de carboncillo que hace contacto con una pista de cobre que está internamente en el PCB de este sistema. Y lo frecuente que podría ocurrir es que, bueno, en algunos sistemas, y de repente a uno le ha pasado, ¿no? Siempre hay por ahí de repente uno o dos botones que son los que más se presionan. Entonces, esos son los que son los primeros en morir, ¿no? Entonces ahí de repente lo que corresponde es que veamos siempre la forma de poder hacerle servicio a eso, porque imagínate si es que tu botón de marcha se malogra y todo tu sistema CNC no va a poder funcionar porque no te funciona el botón de start. Entonces sería un problema, ¿no? Entonces ahí siempre ver la forma de poder dar soporte, dar servicio a estos sistemas, ¿no? Internamente tiene eso, ¿no? Ahí está el PCB con sus diferentes bornes de conexión y tenemos también los diferentes circuitos integrados que se encargan de hacer en su conjunto todo el sistema, ¿no? Sí, un procesador, de repente por ahí un controlador de red, etcétera, ¿no? Bueno, sistema también oscilador, como verán ese que es ese cristal oscilador que es el plomito medio ovalado, ¿sí? De repente por ahí un sistema de regulador de tensión para la fuente de alimentación de esa tarjeta, bueno, los LEDs indicadores, la tarjeta de red embebida que está ahí en la PCB y demás, ¿no? Bueno, todos los espallines de conexión. Si hiciéramos un poco de zoom acá, pues tendríamos esto, ¿no? Componentes SMD, que son esos chiquititos, ¿no? Que están montados en la placa, y las pistas del microprocesador, que son pues muy chiquitas, ¿no? Entonces, digamos que en líneas generales, cuando tienes un equipo electrónico y se te quema esto, ya no hay nada que hacer. O sea, lo que habría que hacer es cambiar el dispositivo, pero bueno, si por ahí es programable, está más complicado. Y también tener el código exacto, ¿no? Y eso, si no, bueno, sin mencionar que cambiar uno de estos dispositivos también es sumamente complicado, ¿no? Entonces lo hace gente que ya es muy hábil, que tiene todas las herramientas necesarias para ello, ¿no? Imagínense, porque si ya me imagino que al principio de repente han sufrido ahí en mecatrónica para soldar algunos cables, ¿no? Para sus sistemas, etcétera. Imagínate soldar o desoldar todo esto, ¿no? Mira cuántas patas son. Más o menos unas 10, 15, 18 por 4, son más o menos 40, como 72 pines, ¿no? Es bastante. Entonces, bueno, esto es en líneas generales la MSU, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la DPU, tenemos, ¿no? Este dispositivo, esta parte de la MSU contiene el ingreso de datos, procesamiento de datos y el interpolador, que, como dijimos, calcula las posiciones intermedias del movimiento. O sea, en términos del BLU, o sea, van a poder definir de qué forma o cuánto tiene que moverse la máquina en un eje o en otro cuando se hace una trayectoria diagonal, en dos ejes o en tres, o si se hace una trayectoria curva en 2 o 3 dimensiones. Igual, ¿no? Cuánto tiene que desplazarse cada uno de los ejes, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si haces un círculo y tratas de hacer eso en X y en Y, pues vas a dar cuenta que en algunos momentos en un eje te desplazas más que en el otro, ¿no? Y entonces el interpolador tiene que justamente calcular todo eso, ¿no? Bueno, según ya algunas condiciones previas, ¿no? Entonces, esta DPU, aparte del interpolador, lo que va a hacer es interpretar y codificar el programa de pieza que vas a tener, ¿no? En los códigos internos de la máquina, ¿no? Que van a estar especificados en el programa de la parte, disgregado en bloques, ¿sí? Que son los N1, N2, N3 y demás, ¿no? Ya lo acabamos de ver hace un rato. Ahora, este tema del BLU es la unidad básica de longitud, ¿sí? Es la unidad más pequeña que va a poder ser manejada por el controlador. Entonces, para ejemplificar esto, imagínense si prendes y apagas un motor DC, por ejemplo, de un carrito de juguete, ¿no? En el tiempo más corto que puedas, ¿sí? Entonces, obviamente va a girar un poquito, pero cuando tú la apagues ya se detiene, pero habrá girado una fracción de segundo, ¿no? Esa fracción de segundo, de forma lineal, representa una distancia, ¿sí?
Y bueno, si pues, de repente un compañero tuyo que es más lento va a tener una distancia más grande, o de repente algún compañero que lo va más rápido, igual puede ser una distancia más corta, ¿no? Si tú tuvieras una computadora que haga eso, ¿sí? Lo más rápido posible, entonces podrías generar una VLU, ¿sí? Esa distancia cortita, ese recorrido más corto posible en ese pequeño instante, bueno, corresponde a la unidad básica de longitud, que corresponde al movimiento más pequeño que va a ser en alguno de los ejes el sistema, ¿no? Y entenderán que también que la VLU, pues, o el VLU representa la unidad básica que se va a ir multiplicando según los desplazamientos deseados, ¿no? Entonces eso es. Y la CLU. En este caso, la CLU tiene todos los elementos para lograr el movimiento de un eje, ¿no? Tanto la parte de accionamientos, ¿no? Como la parte de realimentación. Entonces incluye cosas, el motor, la tuerca, el tornillo base, caja de cambio, dispositivo de realimentación, etcétera, ¿no? Entonces, en esta CLU, los datos de la DPU se van a convertir en señales eléctricas para poder controlar el accionamiento, o sea, los drivers, y realizar así los movimientos en los diferentes ejes. Se controlan también aquí algunas otras funciones misceláneas como el encendido y el apagado del cabezal, o sea, del lucillo, si es una fresadora, del cabezal lateral, si es un torno, el encendido y apagado del refrigerante, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, en un sistema CNC en general. En el primer punto también podríamos hablar, ¿no? Encendido y apagado de un láser, ¿no? Si fuera una máquina de corte láser. O la activación y desactivación de la pinza de herramientas, ¿no? También podría ser, ¿no? Es otra opción. Bueno, otra función miscelánea también que se me ocurre es el plato de agarre, ¿no? Bueno, las pinzas de agarre del cabezal de un torno, ¿no? También puede ser. Entonces, en este caso, la CLU, recordando un poquito de los sistemas de control en general del curso de meca, pues un sistema de control de lazo abierto se distingue de un lazo cerrado precisamente porque el lazo cerrado incorpora un bloque más, ¿no? Que es la realimentación. Gracias a la realimentación, la unidad de control puede validar que realmente se haya logrado realizar el comando correctamente, ¿no? Entonces, si tú le dices a la máquina avanza 10 centímetros en tal eje, entonces la forma como es que la máquina se entera es gracias a los resolvers, ¿no? Que están ahí constantemente detectando la posición del motor. Entonces, claro, si por ahí se te malogra un resolver, un encoder, entonces estás frito, ¿no? Porque ya la máquina no va a poder tener cómo saber que está bien esto, ¿no? Ahora, en cuanto a los drivers, son los elementos que van a recibir las señales de control de la MCU, ¿sí? En este caso de la CLU, exactamente de la CLU, ¿sí? Y van a producir una señal similar, pero amplificada en potencia, ¿no? Como mencionado. De esa forma van a excitar los bobinados de los motores, ¿sí? De los diferentes ejes. Va directamente conectado a los motores y solo se debería poder utilizar un drive por cada motor, ¿sí? Internamente no es otra cosa que transistores de potencia, ¿sí? Ahora, claro, esto lógicamente tiene que estar debidamente dimensionado, ¿no? Si tú tienes un driver que maneja cierta cantidad de corriente y cierta cantidad de voltaje, deberías tener también un motor que maneje el mismo voltaje y que maneje una corriente igual o menor a la que te indica el driver. ¿Por qué? Porque digamos que el driver te dice, ya, yo puedo trabajar, bueno, el driver trabaja con, no sé, pues 50 voltios y 5 amperios, digamos. Si tienes un motor de 50 voltios y 5 amperios, bacán, lo pones, funciona. Si tienes un motor que trabaja en 50 voltios, 1 amperio, lo puedes poner también, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque si la fuente es de 5, está bien. Que sea de 5 quiere decir que está holgado. O sea, va a trabajar. No quiere decir que la fuente le va a dar 5 amperios y va a chicharrar al otro equipo que solamente agarra 1 amperio. No. La corriente lo manda la carga. Siempre, siempre. En electrónica ocurre así. ¿Sí? Entonces, eso, la parte de corriente. Y claro, si tienes un motor que no es de 50 voltios, sino de 25, obviamente si lo pones vas a sobrecargarlo de tensión, lo puedes quemar. Entonces, eso no se hace. Y bueno, todo esto pues ya está previamente diseñado. Lo único que corresponde es siempre tratar de leer con cuidado la información técnica de operación de los drivers para que se haga correctamente el empate con un motor que vaya a funcionar bien en conjunto, ¿no? Normalmente se trabaja con motores de corriente continua, ¿sí? Que van a trabajarse a través de señales electrónicas, es decir, las salidas de estos transistores de potencia. Y estos motores pues, pueden girar, acelerarse de forma controlada y en ambos sentidos, ¿no? Es decir, a través del control de dirección se determina el sentido de giro,
Sí, a través de la cantidad de pulsos y la rapidez con la que estos pulsos lleguen, se puede determinar también la velocidad del motor de pasos. ¿Sí? Ahora, estos motores tienen que también ser bastante resistentes y robustos, también para poder tolerar, ¿no?, las fuerzas de corte, todo el tema mecánico que va a estresar a la máquina en general, ¿no? Y las transmisiones deberían producir movimientos regulares estables, ¿no?, para poder reaccionar rápidamente a las aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? O sea, la parte mecánica tiene que estar o soportar todo esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema de la rigidez que decíamos, ¿no? Ahora, otros factores que pueden afectar esto, como por ejemplo, ¿no?, que utilices una herramienta inadecuada, o sea, si quieres hacer algún desgaste, ¿no?, en el sistema, bueno, en alguna pieza en particular, tienes que utilizar la herramienta correcta, ¿no? ¿Sí? Para que esto pueda ocurrir, ¿no? O sea, no vas a hacer, por ejemplo, no vas a taladrar un hueco con una cuchilla, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no se hace, o sea, no estaría bien, ¿no? Bueno, bajo la perspectiva de que si tienes una broca y puedes poner eso, sería de repente más sencillo, ¿no? Eh, Ahora, igual, ¿no? Hay restricciones también anómalas en el movimiento, en algunos casos, de repente, pues, una máquina que no está correctamente engrasada, ¿no? Que tiene de repente alguna traba mecánica, ¿no? La velocidad de avance en la operación de trabajo que puede ser inapropiada. Eso hace referencia al hecho de que cuando tú vas a maquinar, necesitas que los materiales estén debidamente seleccionados, ¿no? O sea, para que tú puedas tener para que el maquinado se pueda lograr, tienes que darle también no solamente trabajar con materiales con la dureza adecuada, ¿no?, sino también darle un tiempo adecuado a que el maquinado pueda ocurrir. Es como, por ejemplo, si tú vas a taladrar un hueco en un metal, tú no simplemente aprietas el taladro y ya estás adentro inmediatamente, ¿no? Si la plancha es gruesa, tienes que darle un tiempito poco a poco para que la broca vaya entrando, ¿no? O sea, no es inmediato. Bueno, lo mismo ocurre, ¿no?, en el CNC. Y fuerzas de inercia excesivas durante el frenado o aceleración, ¿no?, que también podría ocurrir este fenómeno. Entonces, es muy importante conocer el par motor, ¿sí?, para saber cómo se va a desempeñar el lucillo, por ejemplo, ¿no?, al trabajar esto. Bueno, los tipos de motores más usados en la actualidad son motores de paso, ¿sí?, los steppers, ¿sí?, los más habituales, ¿no?, sistemas de robótica, sistemas de automatización. Pueden ser también servomotores o motores encoder, ¿sí?, que son motores que también tienen un cable extra para poder hacer la retroalimentación. Y motores lineales, ¿no?, que bueno, son poco usados, pero igual los mencionamos porque en la literatura está así, ¿no? Ahora, en el caso de los motores de pasos, pues son dispositivos económicos, fáciles de controlar. Sí se puede hacer un control preciso de la posición, controlando los pasos, ¿sí? Claro que habría que tener en consideración, y esto previamente ya se configura en la máquina, ¿no? O sea, el tema de si vas a poner un motor de pasos, tienes que saber cuánto es el paso del motor, ¿no? O sea, cuántos grados. Y bueno, esto lo hace ideales para aplicaciones de control de movimiento, ¿no?, donde se requiere el movimiento con la mayor exactitud posible, ¿no? La desventaja es que tienen una menor eficiencia, son algo propensos a la resonancia, perdón, y el par de torsión puede ser un poco bajo, entonces aplicaciones de alta velocidad se puede ver afectado, ¿no? Pero bueno, son de gran precisión, pares de potencia un poco bajos, entonces típicamente se utilizan en máquinas de poca capacidad de trabajo o en procesos de automatismo, ¿no?, donde de repente no se requiere tanto torque. Y la característica principal de estos motores es poderlos mover un paso por cada pulso que el microprocesador le aplique. ¿Eso qué significa, no? Que si tienes, por ejemplo, un motor y su paso es de 90 grados, bastaría con que le mandes 4 pulsos para que des una vuelta. Claro, porque al primer pulso giras 90 grados, segundo pulso ya giraste 180, con el tercero giraste 270 y con el cuarto ya hiciste la vuelta completa, ¿sí? Y eso, por supuesto, tiene un equivalente en desplazamiento lineal, gracias a las transmisiones, como lo vimos, ¿no? Entonces, en este caso, si tuvieras un motor de 1.8 grados de paso, ¿sí? Por cada pulso gira el motor 1.8 grados, entonces vas a requerir 200 pulsos para completar el giro, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuál sería el motor más preciso? ¿El de paso 90 o el de paso 1.8? El de 1.8, aunque requiere más pasos, que sí se toma en cuenta más la precisión.
Claro, el que tenga más pasos para dar la vuelta, pues precisamente, ¿no? El de 1.8. Bien, seguimos. Ahora, otra particularidad que tiene el motor de paso es que como tiene dos bobinas, fíjense, ¿no?, la cantidad de cables. Entonces, bueno, en algunos diseños, porque hay motores de paso de diferentes tipos también. Pero en general, digamos, ¿no?, los de 4 son bastante comunes. Tienes la posibilidad de accionar eléctricamente alguna de las bobinas, con lo cual el motor de paso va a tener el eje bloqueado, ¿sí? O sea, si tú no suministras diferentes pulsos en secuencia, sino que más bien dejas la tensión de forma constante, o sea, no es un pulso, sino es una tensión constante de control, entonces lo que puede ocurrir es que el motor se quede energizado en las bobinas y el motor se enclava, o sea, se bloquea, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué puede ocurrir? Si tú tratas de girar manualmente el eje, no vas a poder, porque va a estar duro, ¿sí? No es como un motor estándar que cuando está desconectado de su carga, pues vas y puedes girarlo con la mano. Obviamente no va a girar muy rápido, pero gira, o sea, no está trabado, ¿no? Y esto puede servir, como puede que no, depende, ¿no?, de la aplicación, de lo que quieras hacer, ¿no? Pero tienes la posibilidad de hacerlo. En un motor, digamos, un jaula ardilla estándar, pues esto no es tan sencillo, ¿no? O sea, se puede hacer un frenado en DC a través de un variador, pero eso, bueno, es un poco diferente, ¿no? Bueno, otro caso de otros motores son los servomotores o motores encoder, que tienen alta precisión, alta velocidad, tiene cambios rápidos de velocidad y dirección, ¿sí? Bueno, tiene el sistema justamente de control de circuito cerrado a través del sistema de realimentación del encoder. Son más costosos y complejos de operar y requieren mantenimiento regular, además de que son susceptibles a daños por sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo ahí les muestro, ¿no?, el servomotor ACSV2L 207N, ¿sí?, del Shure Servo 2, ¿no?, de baja inercia, de 750 watts aproximadamente, ¿no? Es trifásico y tiene un encoder de 24 bits. Ahora, claro, estos dispositivos también trabajan con drives, ¿no?, con accionamientos específicos normalmente, ¿no?, para que puedan operar. Bueno, suelen ser utilizados también por su alta potencia, alto par conseguido a bajas vueltas, ¿no? En aplicaciones industriales también se usa bastante, pero digamos que requiere un know-how un poco más elevado que, bueno, respecto a un variador estándar, ¿no? No sé si de repente con algunos de acá del grupo pues hemos trabajado con los variadores de frecuencia, por ejemplo, del campus, de la sala del 202, pero esos son variadores estándar, ¿no? Hay otros que son los servo drives, que son un poco más potentes, ¿no?, para trabajar con ese tipo de motores. Porque otra cosa interesante que tiene este motor es que puede parar en seco, ¿no?, a diferencia de los motores estándar. Y bueno, tras el encoder, pues se puede conocer las revoluciones exactas, ¿no?, del motor, ¿sí?, la posición para hacer el registro, el control de posición. Bueno, también tiene una rampa de aceleración, rampa de desaceleración que también se puede controlar, ¿no? Y bueno, hay un poco de detalle del propio motor, para que lo puedan ahí analizar también, ¿sí? Bien, y finalmente los motores lineales, que es un motor rotatorio desenrollado, ¿sí? Es decir, se ha cortado por uno de sus radios, estirado, ¿sí? Y tiene un elemento primario donde están los devanados, uno secundario, se extiende a la bola de distancia que va a recorrer, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos modelos, ¿no?, síncronos y asíncronos, ¿no? Y junto con las guías lineales, pues conforman, ¿no?, el conjunto activo de accionamiento lineal, ¿no? Actualmente no se implementa mucho porque tenía que adaptarse a las máquinas a los requerimientos de estos motores, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les dejo, ¿no?, algunas imágenes de estos motores lineales, ¿sí?, para que más o menos los conozcan, pero realmente es solamente para conocerlos, ¿no?, porque no se usa tanto. Bueno, entonces continuamos ahora con los diferentes, bueno, con las fuentes de alimentación. Bueno, que como les comentaba, se encargan de suministrar energía eléctrica a la interfaz y a los motores. Ahora, una fuente de alimentación también tiene que ser estabilizada, porque los equipos que trabajan con corriente continua, que son sensibles a nivel electrónico, pues necesitan esta energía limpia para poder operar, ¿no? Entonces, mientras mejor sea la fuente de alimentación, o sea, esté mejor diseñada y tendrá mejores filtros correctamente sintonizados a los 60 Hz, por ejemplo, en la red, ¿sí?, digamos, con su transformador adecuadamente dimensionado, un sistema de regulación también correctamente empleado, etcétera. Si fuera una fuente lineal, por supuesto, no deberíamos tener problemas, ¿no? Entonces, muchas interfaces pues, pueden trabajar con voltajes tan pequeños como 5 voltios o de repente más altos como 12 voltios, pero también pueden trabajar con voltajes más altos como 100 voltios, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Entonces,
pero o también podrían llegar incluso más alto en los drivers, de repente hasta 80 voltios de corriente continua, ¿no? Con lo cual, si uno esperaría alimentar con una sola fuente ambos, el MCU y los drivers, entonces tendrías que tener una fuente de alimentación que tenga por lo menos 2 salidas, ¿no? Y te permita hacer ese juego, ¿no? O simplemente podrías tener una fuente dedicada para tu unidad de control y una fuente dedicada para los drivers, que sería de repente lo más práctico, ¿no? Bueno, aquí les dejo unas imágenes para ilustrar el tema de la fuente lineal y la fuente conmutada, ¿no? Una fuente lineal, pues es como el de arriba, ¿sí? Es un poco más grande, más aparatosa, más pesada, tiene el transformador grande, que eso no lo podemos evitar, y el sistema que ya conocen, ¿no? Rectificador, filtrado, regulador, y bueno, esa placa metálica es un disipador de calor, ¿sí? Es una placa de aluminio que se conecta al regulador para disipar el calor que se va a generar ahí, ¿no? En el caso de una fuente conmutada, como estas fuentes chinitas que seguramente habrán visto en Pizarro, que son súper baratas, entonces vamos a encontrar más bien un circuito bastante más pequeño, ¿no? ¿Sí? Que, bueno, está compuesto también de unos condensadores, como verán ahí. Tiene también un transformador, pero es mucho más pequeño, ¿no? Y esto hace posible que esto pueda trabajarse, bueno, o sea, se hagan fuentes mucho más pequeñas, ¿no? En cuestión de tamaño son bastante más optimizadas. Bueno, la forma en la que funcionan las máquinas en conjunto es igual, ¿sí? Es igual en todas. Por eso es que estamos tratando de hablar con detalle de todos estos sistemas, porque así cuando les toque trabajar con una u otra ya sabrán exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, ya sea una cortadora láser o una cortadora, no sé, por agua o una fresadora, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos mencionando son principios que aplican a todas. Ahora, la computadora, que es la que se encarga de la parte del control del cerebro, interpreta el programa, que es el código G, ¿sí? Y envía las señales a la interfaz. Bueno, en este ejemplo se tiene, ¿no? esta arquitectura de PC con interfaz a drivers. ¿Por qué? Porque, claro, la PC no tiene directamente salidas digitales como si las tendría un PLC, ¿no? Ni como los tendría un Arduino. Entonces hace falta una interfase por la cual le podamos inyectar la información, quizás a través de un puerto serial, ¿no? Como el USB, o antiguamente, pues, a través de un puerto DB25, ¿no? O un DB9, un RC232 estándar, ¿no? Entonces, ahí se inyectan los datos y la interfase se encarga de proporcionar las conexiones de salida hacia los drivers, ¿no? Que ya dijimos que son los accionamientos de los motores. Ahora, estos drivers pues van a recibir las señales de la interfaz y bueno, van a pasar la corriente adecuada para que puedan trabajar los motores, ¿no? ¿Sí? Ya sea con la polaridad correcta, según la inversión de giro, si es que está activa o no, a través de las señales de control de que llegan a los drivers, y también la dirección, ¿no? Ahora, esta parte también le va a servir para el trabajo de la unidad 4, entonces ahí les sugiero que puedan tomar nota de lo que vamos a hablar a continuación, ya que podría parecer que todo esto es muy complejo, pero en realidad no, ¿sí? Bueno, partimos del hecho de que acá tenemos una placa de control, ¿sí? Con sus bornes de conexión y demás, de entrada-salida. Para que podamos controlar los drivers, necesitamos suministrarle, bueno, primero la alimentación. En este caso, como verán acá en este driver, donde dice signal, ¿no? Tenemos el borne que dice pull, que es los pulsos, ¿sí? De los que hablamos, que se van a convertir finalmente en las señales de control de potencia del motor, y los pulsos de DIR, de dirección, ¿sí? Entonces, lo primero que habría que hacer es alimentar con el voltaje de control. En este caso, este driver trabaja con 5 voltios, ¿sí? Para la parte de control, ¿sí? Como verán ahí en signal, ¿no? Entonces, por eso la señal de pull y de DIR pide que se alimenten con 5 voltios. Entonces, estos 5 voltios llegan por este cable azul a esos bornes y eso se repite en los demás, ¿sí? En los demás drivers también ocurre lo mismo. ¿Qué más? Cada driver tiene que recibir 2 señales más de la tarjeta de control, que son los cables rojos, ¿no? ¿Y qué señales van a ser esas? Bueno, la señal de pulsos, que es la señal de pull, del otro borne de pull, que es la que va a hacer que se empiecen a generar la secuencia de pulsos para el motor de pasos, y finalmente el DIR, que es la dirección,
Entonces, ¿qué pasa? Si tú le suministras al DIR un 0 lógico, el motor va en un sentido. Si le suministras un 1 lógico, o sea, 5 voltios en este caso, entonces el motor gira al revés. Y la otra señal de pulso es un tren de pulsos que se va a producir. Sigue una salida que debería ser una salida transistorizada que venga de acá. Entonces, cada pulsito va a empezar a producir los diferentes, o las secuencias de control del motor, ¿no? Entonces, esto para la parte de señal, ¿no? Esto se replica en los demás motores, en los demás drivers. Es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si ustedes entienden bien cómo se hace la conexión desde la placa hasta un driver, simplemente eso se multiplica por 3, o por 4, o por 5, o por 6, dependiendo de la máquina, ¿sí? Ahora, en este caso, no se ejemplifica la conexión de la parte de potencia, pero fíjense que en la parte de high voltage tenemos un VCC y un GND. VCC es el voltaje de colector, bueno, se llama voltaje colectora en la nomenclatura electrónica. Y luego lo vimos también en mecatrónica, ¿no? Que era el voltaje que alimentaba la unión colector-emisor de un transistor tipo, por ejemplo, un NPN, que es el que se suele usar más, ¿no? Y además verán en la parte superior que dice, ¿no? Acá al costadito de la izquierda, DC 2.9-42 VDC. ¿Qué significa esto? Que la salida de alto voltaje, o sea, la salida que va a ir el motor, puede ir desde 9 hasta 42 voltios DC, dependiendo del motor que vayas a trabajar, ¿sí? Entonces, es decir, podrías trabajar con un motor de 9 voltios, un motor de 20 voltios, un motor de 12, un motor de 40, no habría ningún problema hasta ahí, ¿no? Claro que lo que sí habría que validar, y esto a nivel ya electrónico, a nivel de hacer correctamente un diseño con estos sistemas, es que la corriente máxima que maneja este driver, como les decía, no sea mayor o por lo menos igual que el motor que estás intentando operar. Incluso no recomendaría que sea igual, ¿ya? Porque no es bueno estar trabajando siempre al límite, ¿no? Es decir, si tu dispositivo puede manejar 100 amperios, no le des 100, no le pidas 100, pídele 80, ya 90, no le pidas más, ¿sí? Siempre deja que haya una holgura. Y ustedes saben, ¿no? Que hay una holgura sana de ingeniería que siempre hay que aplicar en todos los sistemas, ¿no? Entonces, incluso en sistemas mecánicos, ustedes saben, ¿no? Para hacer un diseño hay que manejar ciertas tolerancias, ¿no? De seguridad, ya, igual acá, lo mismo. Bueno, y como verán también, bueno, el VCC es el positivo, el GND es el negativo de la fuente de alimentación de los drivers de potencia. Y fíjense cómo tenemos una conexión que dice A más, A menos, B más, B menos. Eso serían las conexiones a las bobinas del motor. Entonces lo que habría que averiguar es, según el motor que vayas a utilizar, rebusca con el código, identifica según los cables qué color le corresponde a la más, a la menos, B más, B menos, ¿no? Para que no haya problemas al momento de hacer girar esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, con eso se completaría la conexión. Bueno, en ocasiones también se puede tener una entrada de habilitación, que es el enable, que acá lo colocan como NA, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Habría que alimentarlo con 5 voltios y lo que suele ocurrir es que, claro, el otro pin que te queda libre, o sea, el sexto pin de la derecha, si es que tiene un 0 lógico o un 1 lógico, va a funcionar o no funcionar, dependiendo de cómo esté la lógica acá, ¿no? O sea, puede que esté invertido, etcétera, ¿no? Pero bueno, conectando el cable correcto o el nivel lógico correcto, permites que la tarjeta opere. Y cuando le cambias la polaridad a esa señal, entonces el driver se bloquea y no va a funcionar, o sea, no va a girar. ¿Sí? Eso es simplemente un habilitador. Entiéndase como de repente un bloqueo, ¿no? Un bloqueo eléctrico. ¿Y por qué podría interesarnos colocar un bloqueo de repente por seguridad, ¿no? Entonces de repente le cableamos una señal ahí al pulsador, a la pared de emergencia, ¿no? Si quieres ahí tener la posibilidad de bloquear los motores ante alguna eventualidad, ¿no? Entonces para eso nos puede servir. Y bueno, como les decía, esto va y se conecta a todo lo demás, ¿sí? Y eso es, esa es la conexión en este caso, de los drivers al motor, a la placa. Ahora, hay otro tipo de diseños, de hecho tengo un par más para mostrarles, pero van a darse cuenta que es lo mismo, es exactamente igual. Por ejemplo, ¿no? Acá, es más, incluso la placa o los drivers son los mismos, ¿no? El mismo diseño. En este caso el TB6600, ¿no? Me parece que acá también es el mismo. Bueno, acá creo que no sale el modelo, pero ya. Entonces, veamos el Arduino. En este caso,
se está alimentando con 12 voltios, 15 amperios, ¿no? Bueno, como es bastante corriente, se puede esperar que esta fuente sea aparatosa y que también se encargue de alimentar los motores, ¿no? Porque claro, ¿por qué tendrías que alimentar con una fuente de 15 amperios un Arduino que no te va a consumir ni siquiera uno? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces acá, desde ya podemos anticiparnos que esta conexión también va a energizar los motores, ¿no? Entonces recuerden que el VCC y el GND estaban por acá abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se conecta el VCC, el GND, igual acá, VCC, GND, ¿no? El cable rojo, el cable negro, ¿sí? Y bueno, a su vez también las señales de los motores, que también van a esa parte de la placa, ¿no? El A más, A menos, B más, B menos igual, ¿no? Fíjense, ¿no? Cable, el verde, celeste, y el anaranjado y el amarillo, ¿no? Que vienen por acá y se conectan a su motor, en este caso el eje Z, ¿no? Este es el driver del eje Z, ¿sí? Entonces ahí está la conexión de potencia. Y luego dijimos había que alimentar bueno, en este caso las conexiones, ¿no? Pues en este caso se está alimentando con el GND, o sea, con el negativo, el otro pin, que también puede ser, es otra forma de conectarlo, ¿sí? Alimentas el negativo más bien de los bornes de control de señal y vas a mandar señales que van a activar a través del Arduino, pues tanto el pulso como la dirección, ¿no? ¿Sí? Entonces esos son los cables morado y marrón que vienen del Arduino y que se conectan al driver. Y entonces eso va a ocurrir también en los demás, ¿no? Igual acá tienes el cable morado, el cable marrón que va al driver y acá arriba pasa exactamente lo mismo. Sí, entonces nuevamente, ¿no? Por eso es importante reconocer cómo funciona uno y ya lo extendemos, ¿no? Y esa es la conexión en este caso de un sistema, si estuviera basado en Arduino, ¿no? Entonces solamente requieres del Arduino 6 cables. Bueno, no un poco más. Son 1, 2, 3, 4. Sí, claro, 6 cables, está bien. 6 cables de datos. Bueno, ya finalmente para analizar un ejemplo más de estos sistemas, tenemos esta arquitectura, pero que está basada en otra tarjeta, ¿no? Este ya no es un Arduino, es una tarjeta, bueno, un Parallel Port, bueno, es digamos, una tarjeta de repente propietario, ¿no? Otro fabricante. Entonces, pero igual van a ver que hay cosas similares a lo que os venía hablando, ¿no? Entonces, su fuente de alimentación en este caso está, ¿no? Está en este enchufe, digamos, de 5 voltios DC. Sí, porque recuerden que en este caso 5 voltios DC es una tensión típica en sistemas TTL, ¿no? Que son sistemas de lógica transistor a transistor. Entonces ese voltaje de 5 voltios lo van a ver bastante. Bueno, eso para la alimentación de este dispositivo. Como verán acá, estos cables celestes y ese puerto medio trapezoidal hacen referencia a que la información del control de esta máquina pues, viene de un dispositivo serial, que puede ser, por ejemplo, una computadora a través de un puerto RC232, que va a mandar a través de estos 9 pines pues, los señales de comando, ¿no? Ahora, el puerto RC232, el DB9 que se muestra acá, ese trapezoide celeste, pues utiliza 9 pines, que no necesariamente se usan todos, pero y eso ya dependerá mucho de la forma como esté diseñada la placa donde vas a conectar, ¿no? Ya se tomarán solamente aquellos que sí sean necesarios. Después, bueno, tenemos en la parte inferior la conexión a los motores, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la conexión de dirección, que en este caso sería el cable amarillo, ¿sí? El positivo y el negativo, tanto de dirección como de polaridad, bueno, en este caso son los rojos, ¿no? Y fíjense que ahí dice COM, ¿no? El común suele ser el GND también en algunas placas. Y el cable celeste que sale, en este caso, al driver X, ¿no? Entonces, solamente se mandan las señales celeste y amarilla, y la roja para alimentar los negativos, ¿no? Y se acabó. Eso es todo para el driver. Y del driver hacia abajo, bueno, van los cables que van al motor, que son los que vendrían, que son el rojo, el blanco, el negro y el verde, ¿no? A más, A menos, B más, B menos. Y la alimentación de potencia, que son los cables rojo y negro que vienen hacia abajo, que son los que vienen por aquí. El rojo, el positivo, ya saben, ¿no? Igual que las baterías de los carros, el negativo, al borne negativo. Y esta fuente de switching, en este caso de 36 voltios, se va a alimentar a través de este interruptor.
y esta toma corriente que está ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, el GND pasa directamente, el neutro pasa directamente, pero la línea se va a cortar con este interruptor. O sea, cuando tienes un botoncito para prender un equipo electrónico, pues por lo general tienes esto, ¿no? Y bueno, esto pasa a la línea, con lo cual se alimenta la fuente. Inmediatamente, cada V más, V menos, o bueno, mejor dicho, cada par de V más, V menos van a tener 36 voltios DC de tensión. Y con esto, pues alimentas tus cargas, ¿no? Y bueno, esta conexión de rojo-negro se reparte a todos los drivers, ¿sí? Así como todos los drivers mandan sus cables a sus motores, ¿no? Respectivos. Y bueno, en la parte superior, ¿qué más podemos añadir acá? Tenemos una señal de, bueno, la parada de emergencia para que va, bueno, a un pin dedicado, que seguramente es para hacer bueno, un reseteo o un apagado de todo. Y generalmente es una señal que tiene bastante prioridad sobre todo el sistema, ¿no? Es decir, si tienes una máquina que tiene algún problema, que de repente una persona está atrapada ahí o algo ha pasado, lo que tú quieres es que la máquina pare y pare ya. Sí, entonces que omita cualquier programa, lo que sea que esté pasando, y bueno, entonces tienes esa señal, ¿no? Típicamente para emergencia es una señal o un cable, internamente tiene un contacto normalmente cerrado. Cuando tú aprietas el botón, esta señal, este contacto se abre y entonces la señal que estaba llegando con un valor lógico 1 al otro pin, pues se desconecta y el sistema se apaga. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, este controlador del spindle, que en este caso sería el lucillo, ¿sí? O sea, este sería para una fresadora, digamos, ¿no? Entonces este es para los motores X, Y, Z y este para el lucillo, ¿no? La alimentación viene por el rojo-negro que vienen por acá abajo, ¿sí? Como verán acá. De hecho, el pin central V- tiene 2 cables, ¿sí? Bueno, el primero también tiene 2 cables. O sea, son 4 conexiones positivas, ¿no? 3 para los drivers y la cuarta viene a este controlador de lucillo. Igual con el GND, ¿no? Y la señal en este caso va al más y al menos, ¿no? Para el motor, para accionar el motor. En este caso es un motor de corriente continua estándar, ¿no? Sí, entonces esto va ahí, ¿no? Ahora, claro, si es un motor DC básico, simplemente pues el controlador podría invertir esto, ¿no? Dependiendo si es que fuera necesario, ¿no? Aunque bueno, en este caso este diseño en particular pues no lo tiene así, me parece. Ah, no, sí, claro, tienes acá también una salida, esa roja y negra que viene de la placa, roja y negra, va, ¿no? A la señal de alimentación de este motor DC. No sé si se llega a ver, pero me parece que dice acá PWM, porque claro, si es un motor DC estándar, podrías aplicarlo en sea de PWM para hacer que esto vaya más rápido o más lento. Y dependiendo de cómo esté configurado también el controlador, pues podrías incluso invertir la polaridad del motor. Y si es un motor de ese estándar, esto también va a girar al revés. Con lo cual queda totalmente controlado, digamos, ¿no? Tanto la dirección como la velocidad. Y eso es. Entonces, este es el otro diagrama que les quería mostrar. Pues bueno, tiene un poco más de información, de códigos para curiosear ahí en la web, pero en esencia eso es, ¿no? O sea, no hay más que eso. Esas son las conexiones eléctricas, eso lo pueden analizar con más detalle. Para el trabajo de la unidad 4, pues revisen bien esto, según el diseño que vayan a elaborar, porque, digamos, a partir de acá, pues es que ustedes ya van a poder entender mejor cómo funcionaría un sistema real y ya lo van a poder detallar, ¿no? Hasta acá, estimados, ¿alguna pregunta? Sí, espero que esté claro. Bueno, he tratado de tomar unos minutos para hablar de estos diagramas porque acá es donde suele haber un poco más de confusión. Sí, acá suele haber un poco más de problemas porque pues normalmente no tenemos pues a la mano un driver ahí para escudriñarlo ahí con todo el detalle que quisiéramos quizás, ¿no? Pero bueno, como ven, la conexión puede parecer que es complicada, pero en realidad no lo es, ¿sí? Y ya solamente para redondear la idea, si se marean un poco, analicen solamente un driver, un motor y la placa. Y si lo entienden bien, se replica a los demás drivers y se acabó. Tantos drivers habrá como motores y tantos motores como ejes tenga la máquina. Lo mínimo que debería tener un CNC son 2. Y eso ocurre en el torno. Tienes eje X y eje Z. Luego tienes 3 ejes para los routers o para las fresadoras y las máquinas en general. Y ya tendrás 4, 5, 6 ejes para máquinas donde haga falta el eje extra o la posibilidad de girar sobre alguno de los ejes, ¿no? Si es sobre el eje X, el eje A, si es sobre el eje Y, el B, y si es sobre el Z, el C, ¿no?
Y eso sería estimados. La plantilla, no estimados, por eso esta información ya queda en el video para que lo puedan revisar. Sí. Igual en el aula hay más cosas, ¿no? Pero en realidad todo está en internet, así que por ese lado no hay mucho para complicarse. Bien, a ver un ratito, no me acuerdo cómo era esto, a ver qué tan largo es esto. Ya, ok, terminamos con esta parte acá. Entonces, bueno, tipos de control. Bueno, cuando hacemos referencia a las máquinas, herramientas de control medio computarizado, deberíamos diferenciar adecuadamente qué es una máquina y qué es el control, ya que ambas partes son totalmente diferenciables, ¿no? ¿Por qué? Porque un fabricante de máquinas puede tener a elección, según lo que quieras comprar, diferentes controles, ¿no? Y esto tanto en el ámbito del modelo, pues dentro del tema comercial, ¿no? O incluso diferentes marcas. O sea, ¿qué sucede? Que cuando se habla de control, entonces muchas veces se habla del controlador, ¿ya? O sea, puedes tener un CNC real que diga, ya, yo quiero un control Fanuc, o quiero un control Fagor, o quiero un control Siemens, o quiero un control de Heidenheim o cualquier otro. Entonces, el control es ese. Bueno, esa es una, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cada uno de estos fabricantes también tiene diferentes modelos. Y la forma como cada uno de estos fabricantes y cada uno de los modelos a su vez interpretan el código G y lo implementan en sus tarjetas no es la misma. Ya, esa es la mala noticia. Porque, claro, uno podría decir, ya, listo, me aprendo el código G y ya podría programar cualquier CNC. Y sí y no. O sea, es como que yo te diga, ya, si aprendes a conducir, pues puedes manejar un Tico y luego puedes manejar, no sé, un sedán Nissan, puedes manejar una camioneta minera y de repente, no sé, pues no vas a poder manejar un bus. O sea, primero con los primeros tres hay ciertas diferencias, ¿no? El embrague no es exactamente igual con todos y luego ya cuando trabajas con un equipo, quieres conducir una máquina más grande, pues no es igual, ¿no? Es diferente. Bueno, igual acá pasa algo similar, ¿no? En general el código G es tiene unos lineamientos que aplican a todos, que todos lo implementan más o menos igual, pero hay cositas, ¿no? Donde ahí como que se empieza, o sea, la compatibilidad total se pierde. ¿Y qué significa eso, no? Que si tú tuvieras un programa perfectamente funcional en un controlador Siemens, de repente lo llevas a un controlador de Fanuc y no va a funcionar. Entonces hay que hacerle algunos ajustes para que esto pueda ocurrir, ¿no? Eso también pasaba, no sé si recuerdan, les comentaba que eso pasaba con los PLCs, ¿no? O sea, tú puedes tener un controlador de una marca, incluso de un modelo de esa marca, y luego quieres pasar el programa a otro modelo y tienes que acomodar cosas, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista todavía el programador va a tener cierta injerencia, ¿no? Entonces no vamos a ser reemplazados por la IA tan rápido, al parecer, ¿sí? Pero bueno, eso en cuanto al tema de los controles, ¿no? Y dirán, bueno, ¿y por qué lo hacen así? Porque cada fabricante tiene su filosofía de cómo tienen que hacerse las cosas y como ningún fabricante quiere dar su brazo a torcer, pues nadie va a querer aceptar que quizás otro fabricante lo hace mejor. Entonces se van a estar pechando entre ellos por toda la eternidad y pues ahí finalmente el cliente final es o el usuario final es el que tiene que sufrir las consecuencias. Y en cuanto al tema de por qué un controlador de un fabricante tiene que ser diferente de otro modelo del mismo fabricante, es por ya un tema comercial, ¿no? Muchas veces te limitan algunas funciones en los modelos básicos que son más baratos para que te veas tentado a comprar la versión más cara, que tiene más cosas y que a su vez se programa de una forma especial, que sí, ¿no? Entonces, eso ocurre. Ya un poco para detallar este tema del control. Bueno, entonces hay tres tipos de control bueno, según la función, ¿sí? En los sistemas CNC, ¿no? Que son lo que tenemos acá, ¿no? El punto a punto, el paraxial y el control interpolar, ¿no? Bueno, el más básico de ellos es el control punto a punto, que solo define los puntos en el programa, ¿no? Solo controla esa información. No tiene ningún control de recorrido, de un punto a otro, ni a nivel de trayectoria, ni siquiera hasta alcanzar la posición, ni el tema de la velocidad, ni desplazamiento, ni nada. Solamente se tiene en cuenta el punto a acudir y nada más, ¿no? Es el más sencillo de implementar de todos los controles que existe, también lo hace como el más barato, y tiene una función clara dentro del mercado de la máquina de herramientas, ¿no? Ya que hay máquinas que no necesitan mucho detalle, es decir, con esto es suficiente. Por ejemplo, ¿no? Una taladradora, una semipunteadora, o sea, solamente tienes que moverte hacia abajo y hacia arriba y se acabó, no hay más. Entonces, en este caso sí podría
valer la pena solamente tener esto, ¿no? Recordemos que también en ingeniería, pues, y en general yo diría que no solamente en electricidad ni en mecánica, sino en todas, hay que tratar siempre de buscar la solución más costo efectiva, ¿no? O sea, no hay que matar la hormiga con una bazuca, ¿no? O sea, hay que tratar siempre de ver la forma de que no se gaste demasiado dinero para lograr lo que se quiere, ¿no? Entonces, eso es una solución más óptima, ¿no? Y eso siempre las empresas lo van a valorar. Bueno, en el caso del control paraxial, tenemos en el tema de la velocidad, se realiza el recorrido de forma controlada, pero solo de forma paralela a los ejes, ¿no? O ortogonal también, ¿sí? Como ven, ahí según las flechas se especifica, ¿no? Cuál es el movimiento básico que esto hace, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O bien te mueves en X o bien te mueves en Y. No te puedes mover en ambos. Y eso significa no tener capacidad de interpolación. ¿Sí? Solo se puede mover el sistema en un eje a la vez. Y esto es ideal para máquinas que tienen como función escuadra cara, cierres CNC, entre otras. O sea, máquinas que de repente requieran una funcionalidad un poco menos limitada, pero de todas formas limitada, porque lo que tú quieres en un CNC es algo más, ¿no? Que es la que viene después, ¿no? Que es el control interpolar. En el control interpolar tú puedes controlar varios ejes de forma simultánea, haces cualquier recorrido en un plano, haces líneas curvas, líneas rectas, diagonales, etcétera, con cualquier tipo de inclinación. Y esta capacidad, pues como decíamos, ¿no? Se llama la interpolación. Esto es lo que procesa la DPU de la MCU, ¿sí? La Data Processing Units de la Machine Control Units, ¿sí? Entonces no se olviden, ¿no? Si yo les preguntara quién produce la interpolación, la MCU, la DPU, la CLU, entonces tienen que tener muy claro qué significa cada uno de estos, ¿no? Porque lo estamos diciendo varias veces. Entonces, bueno, es decir, dos motores se mueven de forma simultánea, de forma controlada, para poder lograr justamente estos movimientos un poco más elaborados, ¿no? Es el movimiento más completo, ¿sí? O sea, cualquier movimiento te lo va a permitir el control interpolar. Y puede realizar todas las funciones mencionadas en el control paraxial y en el control punto a punto, ¿no? Porque, claro, tiene mucha más capacidad, ¿no? Es el más utilizado, pero por supuesto, ¿no? El precio es mucho mayor. Pero en realidad lo vale. Entonces, hoy en día, las máquinas CNC serias, que se jactan de ser máquinas serias, pues es lo mínimo que deberían tener, ¿no? O sea, no podemos esperar menos que esto, ¿sí? Y bueno, como se ven las flechas, pues ahí tenemos el recorrido que la herramienta lograría alcanzar.